Vamos a recibir a Ana Gorosito, que está en línea para las columnas del Agoro de cada viernes. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alicia, a todo tu equipo ahí, tan querido, y por supuesto a los oyentes de tu programa. Hoy más temprano porque decía la expectativa también, y todos y todas me parece que estamos ahí expectantes, qué va a pasar en Chaco, qué va a decir la vicepresidenta de la Nación, así que nosotros vamos a estar al aire, pero vamos a estar pendientes también. Perfecto, estamos con la misma preocupación todos, qué va a pasar con el equipo gobernante, ¿verdad? Sí, tal cual. Pero bueno, y va Chaco y vamos a hablar un poco también de Chaco, porque veníamos, Ana, hablando en la columna de este juicio por la verdad tan histórico y tan conmovedor de la masacre en Napalpí. Sí, el hecho de que sea histórico, conviene siempre remarcarlo, es la primera vez que un juicio por caso de lesa humanidad tiene como protagonista a pueblos indígenas, ¿no? Hasta ahora estábamos trabajando los crímenes de la dictadura y esta vez nos movemos a algo que ocurrió, digamos, en un proceso, se supone que democrático, porque era la presidencia de Alvear, el presidente radical, ya con plena vigencia de la ley Sáenz Peña, cual fuera la forma como se aplicaba la ley Sáenz Peña en esos tiempos no tan brillantes, ¿no? Y en este caso, como de los juicios de lesa humanidad por hechos producidos durante la dictadura, lo que se va develando una vez más es que hubo una alianza de fuerzas de seguridad, militares y policías, con sectores empresariales y dueños de campos. Otra vez, digamos, esa alianza que está demostrando que estas matanzas indiscriminadas, creación de ONN, es decir, gente que desaparece de la que nunca se tuvo más noticia, es una metodología que aparece cada vez que tenemos un régimen que autoritario o democrático, de todas maneras establece una alianza de intereses entre estos sectores empresariales o de grandes propietarios y las fuerzas de seguridad, que aparentemente tienen como función, si no principal, al menos importante, la de proteger esos intereses contra quienes los puedan poner en duda o negociar alguna cosa con ellos. Que es el caso, digamos, de lo que ha ocurrido. Nosotros sabemos muy bien que en los juicios de lesa humanidad por los sucesos de la última dictadura militar, digamos que cayeron abatidos, presos o simplemente desaparecidos, dirigentes obreros de todas las ramas de la producción en la Argentina. Así que bueno, ahí, Ana, me parece interesante esto que vos planteas, porque a veces uno pierde de vista qué estaban reclamando, y estaban reclamando y protestando contra un régimen de servidumbre prácticamente, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que para nosotros, los digamos, misioneros, es muy interesante ver de qué se trata el reclamo de estos grupos que eran mocoy, o sea, lo que llamamos mocoví, lo que llamamos toga, pero también población criolla y muy posiblemente mestiza, ¿no? Esos reclamos que están muy en paralelo con los de aquellos migrantes, pequeños productores de Oberá, víctimas de lo que conocemos como masacre de Oberá. Es decir, en ambos casos los reclamos son por, digamos, regímenes de dignidad, ya sea en las condiciones de trabajo, que aquí no sería el caso de Misiones, pero sí del precio de sus productos, de cómo se pagaban sus productos, ¿no? Y que son reprimidos por una fuerza compuesta tanto por policías, en el caso de Misiones, militares, que además se suman en el caso de Chaco, de Napalpí, pero además en ambos casos, en Misiones y en Chaco, población civil. Población civil armada, ¿no? Y que arma a su vez
a otros pobladores a través de armas, Mauser concretamente, por lo menos en lo que se tiene registro hasta ahora en el juicio, que son propiedad del ejército argentino, pero facilitadas a los pobladores para que también contribuyan con esto, que entonces se presenta como una autodefensa. Y volviendo a lo que es un reclamo salarial o por el precio de los productos, es una especie de ataque de vándalos a las poblaciones civiles. Es decir, cambiando a través de un discurso amañado totalmente el giro de la cuestión, pero generando tal terror que luego las víctimas van a callar durante muchísimos años. Fíjate, en Napalpí, esto ocurrió en el 24, hace unos 28 años. En el caso de la masacre de Oberá costó muchísimo que los testimoniantes finalmente accedieran a hablar, y cuando sobreviene también con la última dictadura militar, ¿no?, el brutal ataque a los dirigentes del MAM, del Movimiento Agrario Misionero, el silencio en el que habían entrado estos primeros testimoniantes se agrava por el terror nuevamente sembrado en un caso similar. Así que ya ves que el régimen del terror funciona con muchísima eficacia en la supresión de la memoria y por lo tanto en la supresión de la posibilidad de llegar a tiempo y en forma a ventilar estas cuestiones ante la justicia. Qué interesante esto, ¿no? De ir hilando y lo que posibilitó, por un lado decías, ese proceso que hemos vivido y que también en la Argentina es tan importante de los juicios de lesa humanidad para crímenes de la dictadura, y lo que eso posibilita ahora, ¿no? Ir también juzgando esos otros crímenes y haciendo estas relaciones tan necesarias. Con lo cual yo particularmente siento, y esto me molesta sentirlo porque yo siempre he tomado con pinzas, digamos, las teorías del historiador Piña, en el sentido de que muestran demasiada circularidad en la historia. Entonces, a pesar mío y de esas críticas que yo le he dirigido a Piña, que por otro lado una persona con la que tengo afecto personal y mutuo, creo, de todos modos caigo ante la evidencia de que la Argentina aparece atrapada en un círculo en el que recae una y otra vez, donde los roles protagónicos, no digo las personas, los roles protagónicos en ambos casos, de uno y otro lado, digamos, del conflicto, suelen ser los mismos, ¿no? Por un lado tenés una población desvalida, no asistida, hasta ignorada por el Estado, en situaciones de pobreza, en situaciones de falta de reconocimiento a su condición de trabajador, y por el otro lado tenés esta alianza, ¿no? La alianza de los que detentan el poder económico, defendidos por una línea importante ahí de protección que está constituida por las fuerzas de seguridad. En el caso, además, mirá, en este momento es importante que lo diga, en el caso de Napalpí, ¿qué aparece también? Fíjate que inmediatamente, o mejor, al año siguiente, y esto yo lo conté en tu programa de la semana pasada, empiezan a aparecer las voces críticas, ¿no?, ante esta cuestión. El propio Lynch Bálzaga, que era en ese momento director de la Reserva Napalpí, hace la protesta acerca de que la persecución y masacre sigue después de esos días largos de julio del 24. Y entonces esto llega al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación decide abrir una comisión investigadora, y la comisión investigadora finalmente cierra la investigación sin haber avanzado demasiado, diría nada, en la cuestión, y la desestima. Por lo tanto, la cuestión tampoco llega a ser dilucidada en el ámbito judicial. ¡Qué casualidad! ¿No? Es decir, hay toda una línea. Si uno empieza a hilar fino en los sucesos tal como nos lo que están contando los descendientes de los protagonistas y los estudiosos del asunto, insisto otra vez,
estamos en una especie de circularidad histórica que en algún momento va a tener que quebrarse finalmente. Y quizá este hecho, estos juicios por la verdad que vos mencionás, que en el caso de Napalpí se transfieren a otra población, quizás sea la oportunidad de comenzar a abrir esa puerta, empezar a que circule aire limpio en la concepción que la Argentina, que nosotros, los ciudadanos de la nación, tenemos acerca de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia identidad, con lo bueno y con lo malo también, ¿no? Ana, la semana pasada vos hablabas de un aspecto también que aparece, o de un actor en este caso, que es la escuela, y que es interesante cómo aparece también en este juicio el rol de la escuela en un contexto como el de Napalpí. ¿Qué cuestiones deberíamos estar también aprendiendo? Sí, bueno, primero, en el plano más general, está la cuestión de la obturación de la transmisión lingüística de la propia lengua, ¿verdad? Y, en este caso, la obturación en relación con los pueblos indígenas se produce justamente después de la derrota y de la creación de reservas o de misiones en el caso del sur, ¿no? Son muy explícitos los testimonios que se recogieron este martes 3. Ahí la audiencia hizo en Machagay porque está en cercanía, digamos, de la Asociación Indígena La Matanza, que es la que en cuya sede ocurrió Napalpí, antes llamada Napalpí. Ahí fue por el terror, obviamente. Los padres le decían a los hijos que no hablaran, incluso no les transmitían la lengua, por el terror a que, reconociendo la lengua, fueran asesinados. Ese es el nivel. Pero si uno recorre otros casos, en el caso mapuche fue igual. Exactamente, después de la conquista del desierto, las lenguas originarias, ya sea el tehuelche o el mapuche, son anuladas por sus propios hablantes, no las transfieren a sus hijos, no por vergüenza, como se ha dicho alguna vez, sino básicamente por el terror. Y si yo recuerdo la situación de la misión La Candelaria, misión salesiana La Candelaria en Tierra del Fuego, era lo mismo. Es decir, mientras los hombres iban a trabajar a las estancias, ahí recluían a las mujeres, ¿no? Para la enseñanza de las actividades típicas de llamaban economía doméstica, es decir, como ser buenas sirvientas, ¿no? Entonces las abuelas y las nietas estaban sentadas en círculos diferentes y tenían prohibido hablarse entre ellas, de manera que las abuelas no pudieran transmitirle a las niñas su propia lengua, la lengua Selknam. Entonces, acá tenemos una obturación del proceso de transferencia, pero que se dio también en relación con la población migrante europea, ¿no? En el caso de la población migrante, a mucha gente le ha llamado la atención, sin saber el origen del fenómeno, porque los padres alemanes, ucranianos, rusos, eslavos en general, no transmitían la lengua a sus hijos, y suponían que era por vergüenza, y no, es porque una vez que esos niños entraban en la escolaridad, tal como era pensada desde finales del siglo XX en adelante, en la escuela tenían prohibido hablar en su lengua de origen, ni siquiera en el recreo, y esto sufrían castigo físico los niños que lo hacían. Y acá recuerdo, no tengo la cita a mano, pero yo recuerdo sí en un panel que hicimos donde participaba también el historiador muy conocido, Esteban Egnihur, que justamente contaba esta situación y cómo se rompía el eje de la escolaridad, eso que se llama comunidad educativa, es el docente, la criatura, el educando y la familia, se rompía porque esa relación donde la familia no hablaba castellano no podía ser alentada. Entonces tenemos por un lado esta cuestión, mirá la paradoja, es muy dolorosa de reconocer, y sin embargo está ahí. El primer censo indígena nacional se hizo en la Argentina. Ahora vamos a llegar a digamos, después tuvieron que pasar unos 60 años para que volvamos a pensar en población indígena en un censo, pero
Este fue del 66 al 68, incluso se practicó en Misiones. Algún día vamos a hablar cómo se hizo Misiones. Dale. Esto me lo contó Chiquito Santerrati, el periodista tan conocido, ¿no? En ese censo, la instrucción a los censistas era que se reconocía como comunidad indígena, entre otras cosas, aquellos que hablaban la lengua propia. Mirá vos la vuelta de la historia, es decir, el mismo Estado que a través de la escuela prohibía la transmisión de la lengua indígena, ahora le exigía como un elemento de reconocimiento de esa comunidad. Y esto se arrastró, este criterio, inclusive hasta el año 86 con la creación del INAI, a través de la ley 23.302. En su primera formulación, el INAI reconocía comunidad indígena, entre otras cuestiones, bueno, decía que habitara su territorio tradicional. Después de tanta masacre, habitar su territorio, ¿no? Es ridículo, ¿no? Pero además que hablara la lengua tradicional. Entonces es un Estado, una razón de Estado que es contradictoria en sí misma, es decir, que produce una cosa por la fuerza de las armas, por la fuerza de la opresión, y la borra con el codo en una ley que termina, digamos, negando lo que se hizo realmente, ¿no? Bien. Nosotros tenemos esto por un lado, pero sabes que fue muy interesante escuchar a las testimoniantes investigadoras en educación que hablaron. Ahí Teresa Artieda, que vos tuviste la posibilidad de entrevistarla, y Laura Rosso, que me gustaría también que algún día fuera entrevistada. Estaría genial. Tratan distintos aspectos de la misma cuestión, ¿no? Y en el caso de Teresa, ella hizo una gran investigación, fue internacional, inclusive con universidades de España, ¿no? Donde trabajó unos 100 textos escolares, un gran corpus, ¿verdad? Trabajó texto e imagen de textos que eran distribuidos en los territorios nacionales. Te recuerdo que Misiones fue territorio nacional hasta 1953. Bueno, entonces allí, ¿qué ocurría? Ella habla de una construcción de sentido común, ¿no? Donde los indígenas, cualquier pueblo de que se trate, son tratados como ellos o nosotros, es decir, son ellos, no están dentro, no son argentinos, no forman parte de la población, son ellos. Y usa términos tales como habitan en sus guaridas. El término guarida remite a qué cosa, a bandidaje, ¿verdad? Que son además enemigos extremos. En el caso del Chaco, claro, era un pueblo cazadores de, digamos, de ecuestres, son las clasificaciones que hacemos en etnología, y además enemigos implacables, que hablaban lenguas bárbaras, y ese idioma que hablaban era un lenguaje extremadamente precario, no rudimentario. Estas ideas son las ideas de Sarmiento. Cuando Sarmiento estuvo exiliado en Chile, tuvo una discusión, es muy conocida en la investigación, con Andrés Bello, justamente acerca de cuál debía ser la lengua, el idioma de las nuevas naciones independientes. Y él tiene expresiones terribles acerca de esta en Chile, acerca del mapuche, terrible. ¿Qué nos pueden enseñar estos sanguinarios, salvajes, no sé qué? Lo mejor de la cultura proviene de España. Por contrario a Bello, que decía que las lenguas independientes, los países independientes debían tener lenguas independientes, por lo tanto no era el español esa lengua, en fin. Bueno, como sea, en el trabajo que presenta Laura Rosso, ahí se refiere a los escritos del que era administrador de Napalpí en la época de la masacre. Entonces, ¿cómo describía Lynch Arribálzaga a los indígenas? Bueno, él decía que eran básicamente gente muy trabajadora. Fíjate por qué, cómo lo describe. Porque eran extremadamente resistentes al trabajo diario duro y extenso, porque además eran resistentes a las plagas,
podían pasar horas sin necesidad de alimentación y que eran especialmente inmunes, a diferencia de otros trabajadores criollos o paraguayos, al ataque de los mosquitos y otras alimañas. Es que cuando yo escuchaba estas palabras, me acordaba del modo como describían acá la importancia de cambiar el ganado vacuno propio de pampas bonaerenses por el cebú, justamente por estas mismas razones, porque es más resistente, se aguanta más tiempo, porque no sufre tanto el ataque de las uras, etcétera, ¿no? Esto se decía acá. Es decir, es considerado como un animal, ¿no? Básicamente, en la misma categoría que una bestia de carga, con una salvedad en relación con el trabajador criollo o paraguayo. Si bien es capaz entonces de trabajar durante horas y horas y bancarse el calor extremo, la sed, etcétera, cosa que lo vuelve casi un superhombre, ¿no? Un sobrehumano, cortaban, ataban muy bien los árboles, hacían muy bien y rápidamente el trabajo del obraje, pero eran incapaces de cortar en forma cúbica los troncos como para terminar el trabajo. Entonces, para lograr la forma cúbica y los ángulos rectos, era necesario otro tipo de trabajador más avesado en términos de arriba alza serían más cultos, quién sabe. Bueno, lo cierto es que para 1891 se crea la Dirección de Escuelas del Territorio Nacional, y ahí viene una cantidad de instrucciones. Yo no quisiera hacer quedar mal a Lynch Arribálzaga, porque en realidad él, como dije al comienzo, fue el que va a seguir después en el Congreso de la Nación las denuncias acerca de cómo continúa la persecución de Commonwealth, ¿no? Pero de hecho lo que levanta es hacer recomendaciones, ¿no? Dice que el patrón para tratar, digamos, sacar lo mejor de este personal tan particular, debe dirigirse hacia ellos con aspecto paternal, es decir, que terminen por reconocerlo como una especie de padre capaz de satisfacer, dice, sus ingenuos deseos. ¿Por qué? Porque se los está considerando como niños, como menores de edad, ¿no? Y de hecho desde el punto de vista legal, eran asimilados a la minoridad. El patronato lo ejercía esta comisión honoraria de reducción de indios del Senado, que cuando le tocó hacer la investigación sobre la masacre, la verdad que avanzó muy poco, ¿no? Y decía también esto en el marco de las ideas de Sarmiento. Yo cuando daba clases, ¿te acordás? Sí. De Sarmiento, educación popular. Es más, si alguien que está escuchando tiene ganas de bajarlo, se encuentra en internet, es muy accesible. Y en educación popular, Sarmiento decía esto para la educación rural. Si bien la escuela rural era concebida por él como una especie de palacio del saber, era un faro en medio de la barbarie, un faro de civilización en medio de la barbarie. Entonces le prestaba mucha atención a que tuviera una buena biblioteca, que tuvieran buenos laboratorios. También decía que se trabaje en la huerta, que se tengan árboles frutales, ¿Qué tenían que aprender los niños y las niñas? Lo básico para desenvolverse en sociedad, es decir, aprender las primeras letras, que supiera sumar, reconocer su nombre. Fíjate, esto jurídicamente es importante, que supiera las operaciones de aritméticas básicas, contar, restar, sumar y dividir, para que supiera usar adecuadamente la moneda. Y esto es importante porque de esta manera se quiebra a través de la moneda el flujo de los intercambios sobre la base del trueque y las equivalencias del trueque propias de las economías no monetarias. Y básicamente decía esto Lynch Arribálzaga, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos artesanos, buenos obreros, porque nosotros aquí no queremos producir bachilleres. Esa era la idea del Sarmiento, es decir, que la educación fuera universal, distinta, con sesgos distintos para niños y para niñas, pero que no generara fantasías de ascenso social, de cambio social, sino que buscara la adaptación a las funciones sociales para las cuales habían nacido por la clase de hogar en el que se encontraban. Entonces, Lynch
sigue en esto la línea de Sarmiento. Sarmiento escribe esto al borde de 1850. Bueno, y yo creo que durante muchísimo tiempo, y quizá habría que acercarse hasta el día de hoy, no seguimos pensando de esta manera. Digo, no vos, ni yo, ni los oyentes. Pero yo, en mis vueltas por la provincia de Misiones, ¿cuántas veces he escuchado esto de ¿para qué quieren los indios? O sea, ya estamos hablando de los misioneros guaraníes. ¿Para qué quieren los indios saber más si todo lo que precisan es poder ganarse unos mangos, andar en el monte como a ellos les gusta, que no les gusta ahorrar? Es decir, con lo básico ya está, ¿no? Todo lo básico ya está. ¿Y qué es lo básico? Y bueno, hoy por hoy ya sabemos que no hay nada más básico que reconocer, por ejemplo, los derechos que uno tiene como ciudadano de la nación, como trabajador o trabajadora de la nación, ¿no? Y que esos derechos además deben ser ejercidos de tal manera de llegar a exigirlos en tribunales. Y entonces aquí el saber que se necesita, un saber básico, es el saber jurídico. Con lo que recaigo otra vez en un tema del que ya te he reclamado atención y atención a tus oyentes. ¿Por qué la educación intercultural bilingüe de esta provincia renuncia, no incorpora la necesidad de transferir conocimientos básicos dentro de sus establecimientos, que según informe recibido hace poquitos días son más de 100 ya, para habilitar como traductores e intérpretes en situaciones jurídicas a los jóvenes y las jóvenes guaraníes a los que se forman dentro de esos establecimientos? ¿Sabes por qué? Porque creo que siguen dentro de esta línea del pensamiento de ¿para qué quieren saber más si total nunca van a llegar tan lejos? Yo lo digo así, que es horrible, estas personas no lo dicen, pero por sus acciones es evidente que así lo piensan. Totalmente. Ana, ¿te parece? Dejamos hoy acá, porque son las 17 y estamos atentas y atentos a varias cuestiones, y me apunté algunas cosas de lo que dijiste para la próxima charla, siguiendo tal vez con esto, ¿no? Hablabas de cómo se describían desde distintos lugares también a las personas dentro de los discursos que aparecen acá, ¿no? Menores de edad, otro peligroso, buenas bestias para el trabajo, entre comillas, esa construcción de esos otros tan vigentes y tan actuales también, ¿no? Uno puede hacer dulce ahí, Alicia. Sí, así que, ¿lo dejamos para la semana que viene? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo a todos por ahí, una muy especial para vos. Un abrazo, gracias, Ana. Ana María Gorosito, la Goro, en esta columna.